Nuestro invitado de hoy es maestro en Administración Pública y maestro en Marketing Político y Comunicación Estratégica. Ha sido subcoordinador de Mercadotecnia Social del Gobierno del Estado de Querétaro. También colaboró en la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva. Ha sido asesor legislativo en el Senado de la República y consultor en diversas campañas políticas. Se ha certificado en Public Policy por The Washington Center, así como en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado trabajo docente para la OIT y en liderazgo por la Universidad de los Andes. Es conferencista TED y como consultor y analista político ha participado en diversos medios de comunicación. Hoy con nosotros, Quique Mireles. Muy querido Quique Mireles, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, un gustazo estar por fin en tu podcast. La verdad que estoy muy contento de poder saludar a tu auditorio y pues en unos tiempos muy movidos en tema electoral, político, de toda esta cuestión de campañas y me da muchísimo gusto estar por aquí platicando de eso contigo. Al contrario, querido Quique, la verdad que es un placer tenerte por aquí. Eres un hombre que sigo con frecuencia a través de tus aportaciones de chile, mole y pozole, pero entre otras más como un analista político, como alguien que ha trabajado dentro del sector público, del sector privado, y que eso creo que nos da cierta posibilidad de analizar los temas que hoy platicaremos, que es justamente las campañas electorales. Ha iniciado finalmente un proceso electoral, digamos, Quique, un poco atípico, porque esto de la pre-campaña, intercampaña, campaña, vamos, a los ciudadanos nos trae un poco fritos y de cabeza. Sin embargo, a la clase política, pues la encuentra desde hace un buen tiempo prácticamente en campaña, porque ninguno de ellos se ha privado más que en un pequeño espacio por temor al INE a privarse de dar una propuesta concreta, pero ahora que ya estamos justamente en la campaña, en donde será una de las contiendas más grandes de la historia de México, una gran cantidad de personas van a contender desde algunos municipios, con todo lo que implican las planillas de regidores, de síndicos, Más de 2,000 alcaldes, más de cargos en 2,000. juego. Exacto. Entonces, querido Quique, vamos al grano y vamos directo a lo que quiero conversar contigo. Primero que nada es cómo ves estos tiempos de campaña. ¿Hay innovación? ¿No hay innovación? ¿Qué estás viendo tú? Mira, creo que evidentemente estas campañas hay que analizarlas el cómo arrancan con unos procesos que jurídicamente, pues, no existían. Seguramente después ya existirán, en cuestiones legales, porque seguramente se tendrá que hacer una reforma para incluir estos procesos, pues, más que nada para poderlos regular, los procesos de selección interna de las alianzas en las que, pues, las 2 alianzas, que en este caso compiten, recordemos que son 2 alianzas, porque un partido, compite solo, que es Movimiento Ciudadano. Las 2 alianzas, la de la 4T y la de Fuerza y Corazón por México, pues tuvieron unos procesos que vimos por primera vez, unos procesos de elección interna y que evidentemente tendrán que ser regulados. Entonces, innovación hay, porque vimos algo que no se había visto y que seguramente, lo veremos cada 6 años al menos, en el tema de presidencia de la república. Yo veo que ese proceso llegó para quedarse con sus pros y sus contras. Los pros, pues yo creo que el mayor pro podría ser, no lo sabemos, pero lo sabremos pronto, que esto haya politizado más a la ciudadanía y al politizarla más haya logrado lo mejor que puede provocar la politización de una ciudadanía, que es la participación. Vamos a saber si fue un experimento bueno o malo, ¿no? Porque si vemos una caída en la participación en las elecciones, pues tal vez tendremos que analizar si las personas no cayeron, pues en el fastidio que muchas veces ellos comparten, ¿no? Que es demasiado tiempo, que son bombardeados por estas ideas. Yo creo que al ser una elección presidencial está justificado que haya un proceso tan largo y que las personas tengan la oportunidad de conocer de una manera más profunda, por lo menos a los candidatos y candidatas a la presidencia de la república. Eso sí,
tiene que ser regulado, sí o sí, ¿no? Para que haya reglas claras, que todos sepan cómo se juega, a qué se juega y las sanciones que podrían venir, porque pues tampoco podemos andar así como jugando cada quien como se le venga en gana. Creo que eso es lo único que veo por ahí que es perfectible, pero creo que ese proceso llegó para quedarse. ¿Tú qué sientes, Quique? ¿La autoridad electoral está fuerte? ¿Será capaz de llevar a cabo comicios? El INE, el IFE originalmente, realmente destacaron por hacer y construir pues, procesos de alguna manera con reglas claras, de alguna manera árbitros electorales que han permitido la transición en México, como es el caso del actual gobierno o del gobierno del PAN en su momento, en el año 2000. Es decir, el número de comicios electorales que ha celebrado a través de la reforma electoral y de la creación de un instituto electoral a lo largo de los años, pues había demostrado que había una institución sólida. Hoy tienes tú esa sensación de que el INE aún es confiable y capaz de llevar a cabo el arbitraje de esta elección. ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que sí, el INE es confiable aún. Creo que el INE tiene la capacidad para hacerlo, ya lo ha hecho y se ha estado enfrentando a procesos electorales históricos porque el padrón electoral crece y cada vez se enfrentan a elecciones históricas en cuanto al número de posibles participantes, ¿no? De personas que pueden ejercer su voto. Hay retos, hay áreas de oportunidad como en todo. Lo que me preocupa un poco es un poquito el alcance que tiene en el tema de sanción. El Instituto Nacional Electoral creo que aún no tiene los dientes que debería de tener. El Tribunal Electoral creo que los dientes que tenía han estado limándose un poquito y eso creo que ahí sí tenemos mucho que analizar y cuestionarnos, porque también, bueno, se ve difícil que como está el panorama pudiera venir una sanción trascendente. ¿Y a qué me refiero una sanción trascendente? Pues la mayor sanción que puede haber para un candidato o candidata en una elección, que es la de quitarle la posibilidad de competir, quitarle la posibilidad de registrarse, ¿no? Por ahí hay mucho ruido de que esto le hicieron a Samuel y todo. Para la gente que nos escucha, esto es totalmente falso. A Samuel en ningún momento se le impidió que pudiera participar. Él lo vendió así. Esto es una falsedad, Movimiento Ciudadano lo quiso vender así. Más bien, Samuel no quiso jugar con las reglas que estaban establecidas, pero en ningún momento ni el tribunal, ni el Instituto Nacional Electoral, ni nadie le impidió que se pudiera registrar como candidato. Él más bien por a sus intereses personales convenía, decidió no registrarse como candidato. Yo veo muy difícil que a estas alturas, porque hay, y lo digo porque hay impugnaciones corriendo en todos, ¿no? Hay impugnaciones para el tema de Maines, hay impugnaciones para el tema de Xochitl, hay impugnaciones para el tema de la candidatura de Claudia Sheinbaum, algunas con más peso, con más soporte que otras, algunas más graves que otras desde mi punto de vista, sobre todo por el tema de, en algunas, el uso de recursos públicos e incluso señalados por integrantes de De la los misma propios coalición partidos, claro. de Ujú. los propios partidos, concretamente en la alianza 4T, eh, personajes al interior lo denunciaron. Esto me parece muy grave, pero yo veo muy complicado que como está la situación, pudiera haber una sanción de este tipo. Hay que recordar que nunca en la historia de nuestro país a un candidato o candidata presidencial ya corriendo el proceso electoral se le ha negado o se le ha retirado la posibilidad de ser candidato, ¿no? Por una resolución del tribunal. Y yo creo que como están las cosas, pues el INE, ni el tribunal, ni nadie se va a aventar. Ahora sí que como dirían por ahí, ¿no? Nadie se va a querer comer ese pollito. Va a temblar la mano al sacar la tarjeta roja, yo creo, la presión es mucha, yo siento que sí hay una polarización, no quiero decir que sea la primera vez que hay polarización en México, pero creo que hay polarización, los ánimos están muy caldeados, yo creo que sí hay bajo sospecha una posible actuación o no de un tribunal federal electoral, yo creo que sí el INE después de tanto embate, pues de alguna manera se ha pretendido lesionar su imagen. Sin embargo, bueno, como tú bien dices, falta por ver y esta aplicación de la ley tendrá que correr su propia suerte. Yo te preguntaría, Quique, ¿dónde ves el ánimo de los ciudadanos? ¿Hay interés por la elección o no podemos generalizar o hay cierta
rango, cierto sector, tanto de edad como de población, que estará involucrado en la elección o que simplemente, si acaso, participarán votando? Yo veo mucho interés por parte de la sociedad en general y no hablo de preferencias electorales, hablo de que sí hay interés definitivamente en las elecciones presidenciales. El país está viviendo un tema diferente, como saben, y como lo muestran los números, la tendencia es que llegue por primera vez una mujer a la presidencia de México y esto también es interesante, causa conversación y también provoca que la gente esté más interesada. Evidentemente, las mujeres creo que van a ser un factor importantísimo en esta elección, pero veo un interés de verdad que yo no había visto en anteriores ocasiones, tal vez también por la fuerza que han tomado ahora sí las redes sociales, y no porque en procesos anteriores no la tuvieran. Venimos ya de varios procesos electorales en donde las redes han jugado un factor impresionante, pero hoy veo, sí, a una generación que no está aprendiendo a usar las redes, ni se está involucrando con las redes, sino es una generación que nació con las redes, que ha hecho suyas las redes y que ha hecho suyas las herramientas para poder este, ir a, pues, el nicho de la información, de la verificación, de la participación, y creo que es muy diferente, ¿no? Hemos visto ya elecciones con generaciones adaptándose al uso de las redes sociales, hemos visto generaciones usando las redes sociales, pero será la primera vez que veamos un proceso electoral con una generación que nació ya con las redes sociales y creo que eso va a ser un factor y por eso creo que los jóvenes van a tener una trascendencia impresionante en este proceso. A mí me gustaría que después del 2 de junio estuviéramos hablando de una participación histórica de jóvenes de entre 17 y 35 años, que es el margen de juventud que maneja la ley. Y hablo de 17 porque recordemos que algunos jóvenes de 17 años emiten su voto por esta cuestión de que si logran cumplir la mayoría de edad antes del proceso electoral, pues ellos pueden eh, solicitar su credencial para votar, ¿no? De hecho, yo viví ese proceso, ¿no? Yo tuve credencial para votar teniendo 17 años, porque pues mi periodo de cumpleaños entraba en este periodo en la elección, ¿no? En el En rango el rango. preelección al día de la elección. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solo son de 18 años, sino son jóvenes de entre 17 y 35 años. Y sobre todo hay un sector que es al que yo me quisiera enfocar mucho, que va a ser un punto y aparte, que es lo de los primeros votantes, precisamente, ¿no? Estos jóvenes de entre 17 y 23 años, este sector que va a ser su primera vez que van a votar Por y presidente de la creo que República. por presidente de la República y creo que van a estar en otra liga, en todos los aspectos, ¿no? En otra liga de informados, en otra liga de participación y en otra liga de búsqueda de respuestas y búsqueda de propuestas. Creo que este público en específico es un público al que van a tener que atacar las candidatas y el candidato a presidencia de la República de una forma muy certera y hablándoles muy, muy claro, ¿no? El sector primer votante. O sea, de jóvenes hay que separarlo y el primer votante creo que es un target muy, muy importante que si se cierra la elección, podría incluso ser un sector que podría definirla. Hay una pregunta que te quiero hacer porque, y me interesa tu punto de vista, Quique, porque te he venido leyendo durante mucho tiempo, pero ahorita hablábamos de movimiento ciudadano. Efectivamente, lo que dices de Samuel no tiene nada que ver con la ley electoral, tiene que ver con los intereses propios de Samuel, de a la mera hora no contender y hacer lo que tú quieras, pero nadie le negó la posibilidad realmente. Él colgó los tenis solito. Naranjas, efectivamente. Pero te iba a preguntar, ese periodo de tiempo en el que Samuel y Mariana reforzaron su presencia, sacudió un sector de población, sobre todo de jóvenes, que se encontraban en ellos posibilidad de representación. Lo estoy leyendo bien. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que la aguja se hubiera movido, la posibilidad de movimiento ciudadano, si Samuel hubiera estado contendiendo en vez del señor Maínez? Claro, no, a ver,
Samuel era un excelente candidato y evidentemente, pues incluso los números que hemos visto desde su salida y la entrada de Maines, pues han mostrado una caída rotunda, ¿no? Casi a la mitad del porcentaje de votación que proyectaba Movimiento Ciudadano. Si iba a subir, iba a bajar, pues difícilmente lo podemos saber porque pues también tendríamos que analizar en el tiempo que corrió Samuel en estos carriles, pues también las circunstancias tanto de Claudia como de Xóchitl eran totalmente diferentes. Entonces, esos que dicen, no, es que iban como caballo de Hacienda, yo tengo mis dudas porque la situación era muy diferente y siempre, como ellos lo decían, lo nuevo llama mucho la atención, pero también, tú bien lo sabes, que la novedad tiene fecha de caducidad y no había una novedad que pudiera aguantar 90 días de campaña y una campaña y al final de cuentas pues se podía caer, ¿no? Esto de, qué bonito y qué viral y qué padre la propuesta. Yo creo que ellos estaban muy enfocados concretamente al grupo de primeros votantes, de jóvenes y que hacían un clic, porque pues sabemos, ¿no? Que ellos habitan muy bien y lo hacen muy bien en las redes sociales, en este mundo, entonces tenían una facilidad de conectar. Pero pues yo siempre lo he dicho, ¿no? El generar views, el generar likes, Sí, no, 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 no no es lo mismo, necesariamente es representar no, voto, ¿no? no es representar voto y además mucho menos representar una opción viable en cuanto a gobernanza se refiere. Yo sí creo, con todo el respeto que merece Samuel, yo sí creo que en tema de experiencia y en tema de plataforma de gobernanza que pudieran presentar tanto las candidatas como sus equipos, sí se lo llevaban las dos de calle. De Maynes hoy tengo que decir que pues también, ¿no? Evidentemente creo que es una mala elección de candidato por parte de Movimiento Ciudadano. Creo que no van a tener una buena elección, evidentemente. Creo que la figura de Samuel fungía como una candidatura paraguas que les iba a ayudar muchísimo a fortalecer su presencia en el Congreso. Hoy sin Samuel veo complicado porque ahora incluso los candidatos de Movimiento Ciudadano, los candidatos al Congreso de Movimiento Ciudadano tienen que cobijar e impulsar votación hacia Maines. Y esto no es la lógica de una campaña, digo, a ti te escuchan muchos consultores, muchos analistas, sabemos perfectamente que no es la lógica. Siempre la campaña paraguas es la campaña más potente y es la que tiene que hacer que los votos lluevan precisamente hacia las otras candidaturas. En este caso, la presidencial tiene que llevar, y creo que esa función sí la hacen muy bien Claudia y Xóchitl. Ellas sí están llevándoles votos a sus candidatos hacia el Congreso y Maines, evidentemente, desde mi punto de vista y por lo que he visto durante estos primeros días de campaña, eh, que ya vamos alrededor del 13% de la campaña, rápido, va muy rápida. No he visto y yo no veo la forma en que esto pueda suceder. Creo que Samuel era una esperanza para un sector que no se sentía identificado con las dos otras opciones. Sin embargo, creo que también Samuel perdió el piso muy, muy rápido y justo lo platicaba ayer que a mí me parecía que Samuel dejó ir la gran oportunidad de ser ese referente, de posicionar a los jóvenes como una verdadera opción, ¿no? Recordemos que Samuel gobierna uno de los estados más importantes del país y creo que desgraciadamente muchas actitudes en temas de pues respeto a leyes, a respeto de la Constitución, muchos temas de formas reactivas de gobernar, pues no podrían coincidir con lo que uno buscaría como representatividad en cuanto a un joven se viera reflejado, ¿no? Creo que Samuel tuvo la oportunidad de representar y ser la voz de toda esta juventud y creo que hoy quedó a deber y no porque no sea candidato, sino porque precisamente las circunstancias que lo llevan a no ser candidato dan muchas respuestas a todo esto, ¿eh? Y vuelven a hacer que aparezcan los fantasmas de los jóvenes están realmente preparados para asumir una responsabilidad de ese tamaño. Lo que único que provocó fue que a muchos detractores de este mito de la falta de experiencia, la falta de expertise, la falta de oficio de los jóvenes, lo único que provocó fue que les dio la razón, ¿no? Y no por eso es que no haya jóvenes preparados. Yo creo firmemente que hay muchísimos jóvenes muy preparados para participar en posiciones súper importantes, que sean gobernaturas, ¿no? En el Senado, en las diputaciones federales, en sus congresos locales. Yo creo firmemente que hay muchos jóvenes capacitados, pero él, por la trascendencia de su puesto, creo que dejó pasar
esta gran oportunidad, ¿no? Y creo que difícilmente la va a volver a tener. Hoy habla de que sigue por la presidencia, sí, pero también hay otros perfiles en Movimiento Ciudadano No, que van a corriendo, crecer y que se van a desarrollar y ¿no? Y van corriendo para el mismo camino, ¿eh? O sea, el mismo claro. Colosio, por más compadres, en 6 años, pues serán competencia propia, aunque digan que no y que muchos compadres, pues en seis No, años además van a competir, ¿no? con un contraste muy real, Colosio tuvo, creo, la madurez o pues, la experiencia o el colmillo o el buen consejo o todas las anteriores de mostrarse mucho más mesurado, prudente, incluso decir, aunque finalmente acaba eh, sí cediendo para su compadre la alcaldía de Nuevo León, de Monterrey, perdóname, la alcaldía de Monterrey, y sobre todo que Otra finalmente batalla que será campal, ¿eh? bueno, es lo que te iba a preguntar justamente, porque, a ver, Mariana Rodríguez tiene marca propia, yo así lo pienso, sí Y es una tiene, influencer nata, claro, es nativa de redes sociales, y no hay tiene un manera de jalón y una competirle. consistencia durísima. O sea, la verdad es que lo hemos visto su actuar. Esto es importante que lo sepa la gente que el tema de Mariana es nativa de redes sociales, ella nace en redes sociales, se mueve como pez en el agua en redes sociales, entonces la verdad, el que crea que le va a competir en tema digital a Mariana Rodríguez, me refiero a político, es imposible, pero ojo, los políticos no deben, creo que este es un error que están tendiendo a cometer muchísimos políticos, el de querer convertirse en influencers. Cuando antes los influencers podían ser, los políticos eran una especie de influencers y hoy los políticos quieren ser influencers. Creo que es un error garrafal porque no hay forma de competir, no hay forma de que el político se haga influencer y tampoco hay forma de que un político le compita a un nativo influencer. Y me refiero a un nativo, una persona que creció, como te digo, una generación que nace con las redes, vive en las redes, hizo suya las redes y aparte genera una marca propia dentro de las redes. No hay campaña que alcance para poder competir en eso. Entonces, creo que los políticos muchos están enfocando sus balas por el tema del proceso electoral erróneamente y creo que deberían estarse enfocando en convertirse en fixers. Creo que más que influencers, la ciudadanía está buscando fixers, personas que arreglen los problemas, que arreglen las situaciones que nos duelen en el día a día, sea un habitante en Tabasco que tiene diferentes dolores, a un habitante de Chihuahua, a un habitante de Nuevo León, y creo que el tema de influencer es muy genérico, ¿no? Querer likes, querer views, querer posicionamiento, cuando realmente eso no soluciona absolutamente nada. Y perdiendo esta brújula, pues es muy probable que si se pierden en esta brújula, pues en una competencia en un ámbito digital de popularidad, un concurso de popularidad, pues sabemos perfectamente quién va a ganar. Entonces creo que ahí el caso de Monterrey se me hace una campaña que va a ser muy interesante. Del otro lado va un político con toda la experiencia del mundo, de la Garza, un político que tendrá que ver y competir, desde mi punto de vista, desde el punto de vista precisamente del área en donde él podría ser experto, que es el tema de gobernanza, el tema de la propuesta, porque si se pone a competir en el ámbito digital, Mariana Rodríguez se lo va a llevar de calle a él y al que le pongan, ¿eh? O sea, no hay manera, creo que ahí esa elección concretamente se me hace muy interesante, será objeto de estudio y me parece también que encontraremos muchas respuestas de qué está buscando la ciudadanía, los jóvenes y también sin salirnos del contexto, ¿no? Que bueno, estamos hablando de Monterrey, una ciudad que tiene dolores muy, muy diferentes a los que tienen la mayoría de las ciudades en México, ¿no? No comparemos, también estamos viendo una elección en una ciudad en donde no es por minimizar los dolores que pueda tener, pero seguramente son dolores muchísimo menores que si hablamos de Zacatecas, ¿sí? Que si hablamos de Morelia, Michoacán, que si hablamos de Guanajuato, que si hablamos de ciudades en Tabasco, que si hablamos de ciudades en Oaxaca, creo que también tenemos que darle el curso de las cosas, ¿no? O sea, la dimensión de las cosas. Y creo que ahí también pues está el reto por parte de las candidatas presidenciales del poderse adaptar a este oleaje tecnológico, digital, y el saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo atacar este oleaje, cómo pertenecer, cómo vivir en este mundo digital, que a lo mejor pues las dos no es el mundo en donde ellas
surgieron ni nacieron, ¿no? Ni Claudia ni Xóchitl habitaban el mundo digital como si bien lo podría habitar o lo habitaba o lo sigue habitando un Samuel, por ejemplo. Entonces, ahí es donde, pues creo que el valor de la propuesta, el valor de una oferta de fixer, de arreglar los problemas, toma más valía. Y es donde los jóvenes van a hacer clic o no con estas candidatas, ¿no? Efectivamente, como consultor político, hoy muchos de ellos también tienen la tentación de caer en esta guerra digital. O sea, llevar a sus candidatos, candidatas, justamente a hacer lo que no son. Hacerte influencer de la noche a la mañana, creer que salir en TikTok bailando, cantando o haciendo cosas que están muy lejos del deseo del electorado de un político serio, capaz, que les resuelva los problemas, sensible, a tender a más bien presentarlo como banal, como absurdo. ¿Qué piensas de ello? ¿Hay esa tentación o realmente quienes se dedican a la mercadotecnia política están leyendo bien esto que nos estás comentando? No, justo es el tema de querer entrar en un personaje que no es de las redes sociales, en política, lo sabes perfectamente, es un tema que siempre ha sido, ¿no? El candidato que busca, ajá, que el asesor, el consultor de, oye, es que yo quiero ser, oye, pero es que no eres, no, pero yo quiero ser el candidato de esta causa, oye, has abanderado esta, no, pero yo quiero ser, y pues como consultores y como consultores siempre costará muchísimo trabajo el poder vender algo que no es, porque al final de cuentas la gente no es tonta y la gente es muy difícil vender un producto que no tiene pues los estándares de lo que estás ofreciendo, ¿no? Ni estándares de calidad, ni de autenticidad, y que al final de cuentas podremos hablar de una publicidad engañosa. Lo que han venido a hacer las redes es que ahora hay más plataformas de visibilización y entonces los políticos ahora quieren ser quienes no son en más lugares. Es lo único que ha cambiado, ¿no? Ahora no solo quieren ser el candidato de tal o X causa, sino que ahora quieren ser el candidato de tal o X causa en TikTok, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Yo es lo que les digo, es que no han cambiado. Y yo siempre he sido de la idea de que no hay mejor estrategia de marketing político que el presentar al candidato de manera auténtica, ¿sí? Evidentemente hay que hacer un FODA, que igual y muchos consultores van a decir, ¿y qué es eso del FODA? Porque ya ahorita ya también debo decirlo, ya debo decirlo que hay, desde mi punto de vista también, el tema de la consultoría política ahora, pues parece que es como una sopa instantánea, ¿no? Alguien entra al microondas y sale un consultor político. ¿Por qué? Pues porque tiene incluso followers, sabe generar views, etcétera. Pero la consultoría política, tú y yo lo sabemos, va más allá. Y yo siempre he dicho que no hay mejor estrategia de marketing político que la de presentar al candidato real, auténtico. ¿Y cómo puedes lograr esto? Bueno, evidentemente hay que hacer un FODA, ¿sí? Un estudio en el cual podamos detectar las fortalezas para poder centrar la campaña en esas fortalezas y que realmente sea una campaña auténtica de un candidato auténtico y que no tengamos que estar cuidando del cuidado, no vaya a verse que realmente el candidato, la candidata no es así. Cuando el candidato corre con autenticidad, es muy fácil generar una propuesta, generar un producto no me gustaría llamarlo como un producto así tan banal, sino como una propuesta real que conecte con la ciudadanía. Y también, pues, al hacer un FODA, también podemos encontrar las oportunidades que fortaleciéndolas las podemos volver fortalezas. Y evidentemente el conocer las debilidades, ¿no? El conocer de qué lado coger el político en todos los sentidos, ¿no? En temas de, pues, de conexión, temas de oratoria, temas negativos, etcétera. Todo porque, uno, si tú no conoces las debilidades de un político al que tú vas a asesorar, al que tú le vas a dar guía, luz, estrategia, no hay manera de que puedas corregir lo que se pueda corregir. No hay manera de estar preparado. Si tú mismo no reconoces que hay un área de oportunidad, pues no va a haber manera de que la vuelvas una fortaleza. Entonces creo que es importante y también pues es importante saber en qué dirección no correr, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí están los negativos y ahí vas a encontrarte con pared y va a ser muy difícil que conectes. Entonces yo siempre he ido por la autenticidad y de sacar lo mejor
del candidato, ¿no? Si lo mejor del candidato es su carisma, bueno, la estrategia tendrá que ser basada en la carisma del candidato. Si lo mejor del candidato es la empatía, la estrategia tendrá que ser en el tema de empatía. Si es un candidato que a lo mejor no tiene carisma, pero es resolutivo, genera resultados, bueno, no lo metas en un traje de hacerlo el chistoso, como tú dices, no le hagas que se ponga a bailar, es cero carismático, Sí, pero a o ver, pues él o tiene si una tiene dos pies fortaleza. izquierdos y cero ritmo, ¿no? Él es un alguien que puede resolver problemas, bueno, céntrate en eso, ¿no? La gente quiere eso también, ¿no? Y bueno, si hay candidatos, excelentes candidatos, tú y yo lo sabemos, hay mejores candidatos que otros en el sentido de que pues habrá también alguien carismático, alguien empático, alguien que resuelve y dices, Dios mío, pues, aquí tenemos todo para hacer una buena estrategia. Y aún así, luego las estrategias, pues ya dependerá de quién las haga, pero a veces aún así teniendo como excelentes candidatos, la estrategia luego no conecta porque incluso teniendo muchas fortalezas detectadas, quieren llevar la estrategia por el lado precisamente de caminos en donde pues los negativos están banales, ¿no? Entonces creo que eso es un error súper común y pues hoy las redes sociales también han generado una presión impresionante por intentar ser algo que no eres, ¿no? Por querer agradar. Y creo que en la política también se está cometiendo esos errores y creo que no va por ahí, ¿no? El mismo caso, o sea, lo hemos visto, ¿no? Estamos viéndolo con varios candidatos y que pues provocan comentarios de todo tipo, ¿no? Pero creo que, o sea, me refiero a de que están de acuerdo o no están de acuerdo, pero cuando les preguntas, bueno, pero ¿le crees? No, 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 es que yo no estoy de acuerdo, no. Le dije, yo no te estoy preguntando si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que hace, pero ¿tú le crees? O sea, ¿tú ves realmente a este candidato como una persona auténtica? Pues, sí. Dije, bueno, ya ahí más bien lo que tienen que trabajar es temas de propuesta, ¿no? Pero creo que están dando un paso hacia el frente y creo que es algo que se tiene que hacer en la política, que la gente empiece a volver a creerle a los políticos que son como se presentan que son. Obviamente, pues tenemos que impulsar a perfiles que sean lo que necesitamos como sociedad, pero ya vamos de ganes y estamos generando que por lo menos la gente diga, sí le creo, porque pues tú sabes que el oficio político ha venido en decadencia y lo primero que te dice alguien que no le gusta el tema de la política es que no le creo, no le creo. Y no le cree la propuesta y mucho menos le cree que sea así, no le cree su forma de ser, no le cree que le importe realmente la persona y bueno, pues si como político las personas no te creen que realmente te importan, pues creo que, pues no, pues apaguen las luces y vámonos, ¿no? Porque pues no, o sea, si no te creen que estás interesado por hacer algo por esa persona, pues ya, o sea, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Aunque hay muchos tercos, lo sabemos, que siguen encaminados no, es que sí, bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Cuáles crees que son los tres principales temas que la ciudadanía estaría esperando que sean discutidos o analizados por los políticos? Vienen tres debates que yo otra vez digo, Dios mío, por favor, los debates que ha hecho el INE con tanta regla y tanta normatividad que nunca son debates realmente. A veces se han convertido en el Coliseo romano, a ver quién insulta más, a ver quién tal, porque pues tampoco hay tanto tiempo para hacer propuesta. Parece ser que el que sea más grosero, más impertinente, el que saque mayores trapos del otro, la propuesta queda a un lado. Los formatos también han sido complejos, algunos momentos obsoletos. ¿Qué crees que a la ciudadanía le interesaría como los tres temas fundamentales a tratar? Pues yo creo que podremos tener como muchísimo, una plática y un debate sobre qué problemas son los que le interesa a la ciudadanía, pero creo que en donde no hay duda es en el primer lugar y creo que es seguridad. Creo que podremos debatir si la gente prioriza salud, educación, empleo, economía, corrupción, etcétera. Pero creo que hoy por hoy en el país no tengo duda de que el primer problema, el central, en el que la gente toda, los jóvenes, los adultos mayores, las familias, las mujeres, todos están buscando respuestas, es en el tema
de seguridad. En ese sí no tengo duda que es el primero. Yo desde mi punto de vista creo que es seguridad, después creo que es salud y creo que después es combate a la corrupción. Creo que son los tres temas que la gente sí quiere ver sobre la mesa, quiere propuestas y quiere en ese orden soluciones totalmente. O sea, está cansada la gente. Y bueno, solucionando estos temas, seguridad, salud y combate a la corrupción, pues después evidentemente vienen muchísimos otros temas que con las respuestas de estos se podrían solucionar. No estamos hablando del tema de educación, del tema de desigualdad, del tema de pobreza, del tema de empleo, etcétera, ¿no? Porque pues al combatir la delincuencia, al combatir la corrupción, sí, pues evidentemente estás también abonando a que haya mayor inversión, mejores empleos, mayor educación, Estado de Derecho, mayor desarrollo, disminución de brechas de desigualdad, disminución de pobreza, y pues el tema de salud también influye directamente en todas estas cuestiones, ¿no? Cuando hay una sociedad que tiene acceso a servicios de salud, bueno, también comienzas a disminuir la brecha de desigualdad, comienzas a disminuir la extrema pobreza, la pobreza, empiezas a poner un piso parejo, acceso a más oportunidades, ¿no? Acceso a educación, mejores empleos, etcétera. Creo que, y bueno, con esto, pues una disminución de inseguridad también. Entonces es como, creo que pueden ser la llave. Si tuviéramos que elegir tres, si me dejas poner uno más, abajito de todo eso, evidentemente pondría educación, ¿no? Hay un tema importante que yo creo que atraería a los jóvenes, déjame saber tú qué piensas. Es el tema cuidado del medio ambiente, aprovechamiento de recursos naturales, energías limpias, las mascotas, la parte esta de hoy la empatía hacia el mundo animal. Es un tema, creo también, el tema verde. Como bien decías, así como hay quien nació con la tecnología, pues también muchas de estas generaciones nacieron ya con estos temas, el tema hídrico fundamental para el país, el cuidado Este es del el agua. tema, es la generación de la Agenda 2030, totalmente de acuerdo contigo, es una generación Equidad de que género, que busca inclusión. justamente todos estos indicadores que maneja la Agenda de 2030, el de garantizar derechos, equidad de género, cuidado del medio ambiente, garantizar precisamente el abasto de agua, el buscar la disminución del calentamiento global, etcétera. Creo que también es una agenda muy enfocada, como te comento, el tema de primeros votantes, de voto joven, y que también es un tema, un llamado porque desde mi punto de vista es un punto que este gobierno actual, el gobierno federal, ha dejado en el olvido prácticamente y creo que es un tema que van a tener que retomar, les guste o no les guste, a las candidatas y al candidato. Me parece que en cuestión de gustos, creo que Maynes y Xochitl lo han abordado, les interesa, se ve que están haciendo suyo el tema medioambiental. Y bueno, en el caso de Claudia, pues está en una cuestión complicada porque a pesar de que ella se asume como ecologista, sus estudios están enfocados al tema también medioambiental, pues es difícil porque para poder impulsar una agenda de estas tendría que contravenir muchísima de la agenda que ha impulsado el presidente López Obrador, y es ahí en donde creo que no le está siendo fácil, y es lo que te digo, ¿no? Es cuando a veces, en lugar de sacar provecho de la autenticidad, porque a lo mejor podría ser que ella tenga una auténtica preocupación por estos temas, pero Sí, no pues le la agenda permite las políticas públicas implementadas y resultados del gobierno actual contravienen esa voluntad. contravienen totalmente y por eso cuando habla de ecología, cuando habla de medio ambiente, pues es lo que te digo, ¿no? Nadie le cree en ese aspecto concretamente, o sea, no le puedes creer a alguien que quiere impulsar el medio ambiente cuando se ha quedado callada con la construcción de una refinería, una más, una refinería y el impulso a las energías fósiles. No puedes creerle a alguien que tampoco ha criticado y impulsado pues la construcción de un tren sin estudios de impacto ambiental, en el cual ha destruido 2.500 hectáreas de selva. O sea, es difícil, ¿por qué? Pues porque no se escucha un discurso auténtico, ¿no? Es muy difícil y pues creo que ahí ha tenido problemas, ¿no? Ahí pues sus asesores, sus consultores tendrán que analizar, pero pues la verdad es que se ve pues un, desde ese lado una propuesta totalmente falsa que nadie puede creer y lo mismo le está sucediendo en el tema de seguridad, ¿no? No puede vender como una
fixer en el tema de seguridad, no se puede vender porque pues también sigue respaldando o impulsando una política que durante este sexenio claramente no ha dado los resultados, ¿no? Y no es porque lo diga yo ni lo diga quién, sino porque concretamente en los números estamos hablando de que en este sexenio ha habido más homicidios dolosos, un estallido de violencia impresionante como en ninguno otro. Ni siquiera pues está en duda eso, ¿no? Incluso está aceptado por el mismo gobierno federal. Entonces, ¿cómo puedes tú creer que alguien se venga a presentar como un fixer en un tema tan delicado como la seguridad cuando lo que promete es continuar con algo que no ha funcionado? Entonces ahí entra la duda, es de cómo le voy a creer, le creo, no le creo, es real lo que propone y de qué manera yo puedo asumir que eso va a suceder. Por eso en temas de ese, por ejemplo, de esa agenda en temas de seguridad, temas medioambientales, vemos cómo Maines y Xóchitl se desenvuelven de una manera totalmente diferente y una manera, pues, más auténtica, más real, ¿no? Porque precisamente se les nota que no tienen esta atadura que sí la tiene Claudia, ¿no? Claro, la libertad que te Sí, brinda ser oposición también versus gobierno en turno, pues también es diferente, que no creo, obviamente. porque realmente, pues, está en Claudia el poder decir, yo no estoy de acuerdo con esto que se ha hecho, Sí, hacer un pero pues, rompimiento que siempre es una gran pero polémica en los equipos. con todo el tema que esto podría acarrear, porque, bueno, no es hacer un rompimiento cualquiera, es romper con el líder moral de la fuerza política que te impulsa, con el líder moral que hace 6 años obtuvo 30 millones de votos, entonces, Claro, pues pues tal vez ella, tampoco, claro. ella está sacrificando el tema de autenticidad y el tema de ser una fixer en estos temas. Con eso, ¿le va a funcionar o no? Lo sabremos el 2 de junio. Para mí es grave, para mí es muy grave, sobre todo en el tema de seguridad, que algo que claramente no ha funcionado y que se nota por los números, o sea, esto no es cuestión subjetiva, o sea, ahí están los números, son crudos, son reales, son dolorosos, duelen para México y para mí es preocupante que alguien no sea capaz de decir, esto no ha funcionado, yo vengo a proponer. Sí, continuar con una ideología, pero voy a cambiar la forma de hacer esto y que al contrario ofrezcan continuidad de algo que no ha funcionado, para mí es gravísimo y sobre todo por ser, como te comenté, desde mi punto de vista, el problema número uno en el cual están centrando y que podrán centrar su decisión todos los que iremos a votar el próximo 2 de junio. Para mí, si me preguntas, ¿por quién votaría yo? Yo voy a votar por el que tenga la mejor propuesta de seguridad. Sí, haré una evaluación de las propuestas de salud, de las propuestas de educación, de las propuestas de lucha por disminuir la pobreza, de temas educativos, de combate a la corrupción, claramente, pero tendrá un mayor peso para mí el que de verdad proponga ir con todo para garantizar la paz, porque creo que la paz provocaría ahora sí un efecto paraguas en todos los demás indicadores en México, ¿no? Si hay mayor paz, si bajan estos índices de violencia, habrá más empleo, Más más atracción de inversión, inversiones, claro. más desarrollo, más oportunidades de educación, más oportunidades de sacar de la pobreza a personas. Creo que para allá va. Entonces, si yo tuviera que darle un peso específico a mi voto de hacia dónde se va a inclinar, yo le daría, sin más ni más, un 70% en estos momentos al tema de seguridad. El tema de seguridad, un 70% de mi definición de voto, y yo creo que no debo de estar muy perdido de que así lo hará muchísima gente, ¿sí? Más allá de que una propuesta sea mejor, eso es subjetivo para cada persona, los números ahí están, pero creo que muchísimas de las personas, yo me atrevo a decir que más del 50% de las personas que irán a votar, lo irán poniendo como definitorio el tema de seguridad. Según lo que ellos piensen, con lo que ellos identifiquen, lo que crean que sea mejor, pero sí estoy seguro que lo harán basado en el tema de seguridad. Y que hay un tema con el que quiero terminar. Nos quedan 4 minutos y quisiera tu punto de vista. Eres un hombre global, eres un hombre que ha estudiado en el extranjero, pues, que ha tenido un contexto de trabajo también internacional. Este año 2024, el mundo entero es el año en que más elecciones va a vivir. No nada más es México. Nosotros aquí, nuestro vecino más cercano, Estados Unidos, tendrá elecciones también. Se ve posible o probable un retorno del presidente Trump.
Vamos, se ven muchos indicadores, pero también grandes potencias del mundo están inmersos, países grandes, complejos, están inmersos en elecciones. ¿Tú cuál es tu sentir? ¿El mundo también está polarizado como México? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué ves venir? Bueno, yo sí veo muchos países, al menos los involucrados en temas de elecciones, sí hay una polarización. Creo que no al nivel que estamos viviendo en México. Creo que lo más cercano que estamos viviendo en México podría ser Estados Unidos, aunque eh, creo que tenemos que coserlo aparte, porque en Estados Unidos, pues este tipo de polarización siempre se ha dado porque en Estados Unidos corren dos fuerzas políticas siempre. Entonces, ahí literalmente es escoger entre el rojo y el azul. O sea, es muy común que en periodo de elecciones se estén dando dos visiones totalmente diferentes. Creo que en donde se mueve mucho y se hace mucha política más similar al proceso electoral que hay en nuestro país es al interior de los partidos. Creo que ahí sí es muy similar, ¿no? Este tema de quién abandera, ese tipo de política al interior creo que es muy similar. Y en el tema de elecciones creo que es muy diferente, desde el proceso de elección, que lo sabemos, desde todo el tema, pero ahí en Estados Unidos siempre ha sido de definirte, ¿no? O vas rojo o vas azul, o eres republicano o eres demócrata, tienen agendas muy definidas y en México es más complicado. En México hoy vemos tres opciones, pero en realidad a nivel federal son siete y según los estados de la República hay más opciones y entonces hay mucha oferta. Desgraciadamente, creo que como debería de ser, entre más oferta, pues deberíamos tener productos de mayor calidad para poder ser los que elijan, ¿no? Porque hay mucha competencia, entonces eso es lo que dice, ¿no? La regla que entre más competencia, pues se busca vender un producto de mejor calidad para ser el que salga, ¿no? A flote, el que despunte. Desgraciadamente en política, pues todavía en México creo que estamos quedando a deber muchísimo de eso, del tema de la calidad. Pero creo que el tema geopolítico en el mundo, pues, va a ajustar muchísimo, se va a reajustar, ¿no? Este año se reconfigura India, se reconfigura Rusia, se reconfigura, también países polémicos como El Salvador, como Venezuela, que están marcando agenda, siguen marcando agenda, Estados Unidos, México, acabamos de ver lo sucedido en Argentina. Creo que, hay una reconfiguración del mapa geopolítico y creo que estamos viendo cómo se están endureciendo las posturas. Creo que el tema de ser abiertos a meter muchas visiones dentro de un saco, que durante muchos años parecía que era el camino en donde estaban yéndose desde mi punto de vista, las candidaturas estaban corriéndose al centro, inclinadas tal vez un poquito izquierda, derecha. Creo que otra vez lo que está sucediendo y por el tema de todo este tema de reconfiguración mundial, se están yendo hacia los extremos de nuevo. Y sí, tal vez estén citando, no, el año clave 2020, ¿no? Como que ahí hubo El un parteaguas. parteaguas, ¿no? Ok. No lo sé, no sé cómo lo veas por ahí. Pues yo lo veo como tú, mi querido Quique. Yo creo que sí se necesita regresar a los principios originales, adicionados de nuevas tendencias, sin lugar a dudas. Sí siento que hay una gran descomposición en la clase política, lo siento, en los propios partidos. Yo creo que ya es una película muy vista, yo creo que se tienen que renovar, tienen que tomar decisiones drásticas, estratégicas, y Por ahí decía, siempre, ¿no? Que se requiere ser valientes y rebeldes, ahorita que está de moda. Esa sí, frase creo que engloba esto, ¿no? Debe de haber políticos valientes en el sentido de atreverse y rebeldes en el sentido de rebelarse al sistema que actualmente al modelo engloba. existente. Ujú. Y algo que me dio, que me está dando, muchísima, pues ahora sí que motivo de reflexión, es que siempre durante campañas me gusta mucho releer algunos libros que hablan precisamente de temas de posturas, en temas de garantías de democracia, temas de corrupción y todo esto. Y he estado leyendo incluso, nuevamente a filósofos y todo, y de verdad que es impresionante que miles de años después, los conceptos que ahí están, ¿no? Los conceptos de Aristóteles, los conceptos de Cicerón, sigan presentes y los puedas enfocar, ¿no? Me quedo con el de Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles definía que la corrupción, ¿sí? Es cuando algo se transforma tanto
que ya no puedes reconocer la naturaleza para lo que fue creado, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, claro. o sea, es Aristóteles hace más de 2000 años definiendo lo que es la corrupción, ¿no? Y es lo que hoy vemos. Creo que la política sufrió corrupción porque hoy ya no vemos la naturaleza de por qué la política es importante, ¿no? Que era el poder servir, que el pueblo tuviera el poder, que pudiera servir y que pudiera generar, pues ahora sí que un estado de, digo, no me, la palabra ya está politizada, pero bueno, un estado de bienestar, por Claro. así decirlo, correcto, ¿no? No el bienestar Sí, al que nos han, corrupto, claro, claro. El citando bienestar de unos precisamente a cuantos, Aristóteles, no, claro. no, el bienestar general de como sociedad, y esto lo definió Aristóteles hace 2000 años, y entonces hoy todo esto creo que es lo que tú dices, que tiene que regresar a los orígenes y empezar a empaparse de todo esto, porque el camino venía trazado bien, y pues a lo mejor en estos 2000 años a alguien se nos rompió la brújula, entonces sería bueno pues ir regresando y viendo qué funcionó, qué no funcionó, y lo bueno es que ya hay muchas hipótesis probadas y sabemos qué se hizo bien y qué no se Que hizo no ha bien, y creo que funcionado. tenemos que regresar. Muy bien, querido Quique, pues te doy las gracias por haber participado en esta emisión de ¿Y tú cómo estás? Agradezco mucho tu reflexión, tus puntos de vista y siempre muy agradecido de tu participación y también de tus aportaciones que no dejo de seguir y leer con frecuencia. Muchísimas gracias. No, un honor estar contigo, mi Julio. Sabes que la verdad te admiro mucho, te respeto muchísimo, y es para mí un honor estar contigo platicando sobre estos temas. Gracias por tus reflexiones, Quique, y muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de vernos. Que tengas buena tarde, Quique. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta pronto.